200 metros bajo la superficie terrestre funciona el laboratorio experimental de realidad mejorada. El centro neurálgico de dicho laboratorio es la gran sala donde reinaba la poderosa máquina de realidad. El jefe de enfermería fue hacia el terminal principal y tecleó: Sargento Ignacio Cárdenas, y pulsó Enter. Mientras aguardaba, miró de reojo la pared cubierta de puertas de acero. Por una de las puertas apareció un cuerpo tendido sobre una camilla flotante. Un hombre. Aparentaba unos 40 años. En el pecho desnudo se leía: Sargento Ignacio Cárdenas, y abajo un número de 20 dígitos. El enfermero revisó los terminales de los cables que partían de la cabeza de Cárdenas y verificó que todo permanecía en orden. Caminó, tirando sin esfuerzo de la camilla hacia la máquina de realidad. Se esforzaba por no mirar el espejo que dominaba el cuarto. Por ahí espiaban los almirantes. Un fuego en el estómago hizo que rebuscara en los bolsillos. Se tragó 2 Enzimex. El alivio fue instantáneo. El equipo de enfermeros recibió la camilla y, ante el asentimiento del jefe de enfermería, la ensambló a la máquina. Después, acoplaron los cables de la cabeza del sargento al puerto de entrada de la máquina de realidad. Apenas, con un sonido apagado, la máquina se inició. Una vez constatados los signos vitales del hombre, el programa incrustado, que indicaba el cronograma extraoficial, comenzó a correr. Listo, pensó el jefe de ingenieros. El cobarde de Cárdenas volvía a la vida. El sargento Ignacio Cárdenas se materializó justo donde todo había empezado. ¡1000 veces parió! No se diferencia de la vida misma. Y le llegó el olor de las alimañas enemigas, el inconfundible regusto a cloaca con esa pizca cítrica que le llenaba la garganta lo previno del acecho del ejército de bichos. ¡Puta madre! Ya están sobre nuestro pelotón. Se dio vuelta, miró la entrada de la cueva. Antes había sido un solo acto: oler las alimañas y correr a esconderse. Ahí había sido descubierto, murmurando pelotudeces, y sin un rasguño, revolcándose en su propio excremento de cagón. Después de encontrarlo, en aquella cueva lo llevaron a escondidas al cuartel general. Ahí le contaron que de su pelotón no había sobrevivientes. Le mostraron los cubos de memoria del teniente y de aquel efectivo de enfermería, cosa de que lo tuviese bien claro. La batalla ya había sido grabada en la máquina de realidad, y él no podría mentirle su cobardía. El desarrollo tecnológico del sistema de almacenamiento de memoria había llegado a la perfección, le habían dicho, mirándolo con desprecio. ¡Que los parió! Los cobardes no tenemos futuro. Luego vino la propuesta: volver a la batalla dentro de la mismísima máquina de realidad, y ahora sí, poner el cuerpo y pelearla como un auténtico infante de marina. O ser acusado de desertor y recibir una inyección indolora. Y ya todos sabían qué les sucedía a los desertores y a sus familias. Ahora, en el ahora de la realidad virtual, que él no diferenciaba de la vida misma, se reacomodó la bazuca de protones. Esta vez estaba dispuesto a morir, desoyendo una voz interior que le rogaba meterse en la cueva y salvarse. Al frente, a lo lejos, y subiendo una loma, distinguió al teniente. Embarrado avanzaba cuerpo a tierra. Lo acompañaba el nuevo efectivo de rastreo y, más atrás, la mitad de la tropa. Cárdenas permanecía a unos 50 metros. Debía rodear con su propia gente esa misma loma y subir por la otra ladera para que así el pelotón pudiese atacar desde los dos flancos. Se sentía cubierto. Lo escoltaban comunicaciones, enfermería y, sobre todo, el resto de la tropa de asalto. Chasqueó la lengua, inspiró hondo y resopló con ganas. Antes de que él pudiera llegar al pie de la loma, las alimañas se interpondrían entre los dos grupos. Sí, eso también lo sabía Cárdenas. Y entonces comenzaría la matanza. Son rápidos, hijo de puta, Ni tiempo para apuntarte a esos 100 pies. Comunicaciones, asintió en silencio. El diálogo murió ahí. El teniente llegaba a lo alto de la cuesta,
Se dio vuelta y le hizo señas a Cárdenas. Del otro lado, aseguraba el cuartel general, se encontraba un nido, pero no cualquiera. Esperaban encontrar el nido. El sargento Cárdenas se rascó la nariz con la mano libre y miró de nuevo hacia el teniente. Les habían dado un rastreo joven, inexperto, recién egresado de la academia, un pendejo, que solo se dedicaba, como ahora, según se advertía a la distancia, a mirar los aparatitos. Esos chiches que te provee el almirantazgo y que por sí solos no sirven para una mierda. Ignacio Cárdenas le había suplicado al teniente que no se llevaran a ese rastreo. Novato, más conveniente en la retaguardia, su cuidado y entrenamiento. Sí que se los había dicho. Pero el teniente, cabeza dura, creía en los mapas térmicos que suministraban los satélites. Y ahí, en esos diagramas, había salido clarito una enorme actividad subterránea. Bichos, yendo y viniendo, más movedizos que aracnoides de Clendatú. No quiso saber nada cuando Cárdenas le dijo que no se desprendía monóxido de carbono de los respiraderos. Cuando le dijo que le parecía raro que, a pesar de tantos bichos pelotudeando bajo tierra, no se percibiera un carajo de monóxido en las chimeneas del supuesto nido. En suma, el teniente no le dio bola. Lejos de eso, enloqueció cuando le cayó la ficha de que iban a capturar el nido mayor y que iban a salir en los libros impresos para toda la eternidad. El hedor arreció. A Ignacio le temblaron las piernas. Se meó encima. ¿Y qué carajo le importaba a él figurar en los libros? Iba a morir en batalla definitivamente, lo tenía decidido. Ya no había vuelta atrás. A pesar de que sabía que iba derecho a una emboscada, siguió el plan del forro del teniente. Tenía que seguirlo, se lo repetía una y otra vez hasta deletrear las palabras. Debo seguir el plan del forro del teniente. Debo seguir el plan del forro del teniente. De lo contrario, escupirán mi tumba, mis hijos cambiarán de apellido, mi esposa no cobrará la pensión. El cubo de memoria que seguramente el cuerpo de Cárdenas tendría implantado, tendido ahí, en la sala de la máquina de realidad, debería grabar toda la acción. Vaya uno a saber por qué el almirantazgo lo quería de esa manera, pero él en el fondo agradecía la oportunidad de redimirse. Es que los cobardes... Y se sorprendió de pensar en voz alta. Son la escoria de la infantería de marina. Quedó en silencio un instante. Eso debe ser. Se dio una palmada en la frente. Desean ayudarme a limpiar mi nombre. Comunicaciones se sobresaltó. Y sí, claro. Continuó Cárdenas, sin atender al otro. El compañerismo, el nombre de la Armada, está por sobre todas las cosas. Y le llegó una idea sublime. Necesito al armero. Comunicaciones marchó refunfuñando en busca del armero. Y cuando el armero estuvo al lado de Cárdenas, no se guardó su opinión. Ahora quiere cargar la bazuca, sargento. Tan pronto, es prematuro. No estamos siquiera al pie de la loma. Y los mapas dicen que las alimañas nos esperan del otro lado. Le va a llegar caliente la bazuca si la carga ahora, sargento. Pero, ¿cómo? Ese pedazo de imbécil no se daba cuenta del olor. Están aquí, pensó Cárdenas. Pronto van a salir del suelo y nos van a coger a todos. Ya que había elegido morir en el enfrentamiento, se quería llevar algunos bichos con él. La falsa adrenalina que le suministraba full la máquina surtía un efecto de invulnerabilidad que Cárdenas sabía doblemente falso. El tufo insoportable hizo que deseara que esto no le estuviera pasando. Pero se mantuvo firme. Había sido ese mismo hedor el que lo hizo correr y esconderse en la cueva aquella primera vez. ¡Llenala!, ordenó Cárdenas. Pero señor... ¡Cargala al mango, carajo! El clic de la bazuca al armarse le martilló los oídos como la mejor canción de rock. Justo cuando la primera alimaña se desenterró de improviso. ¡Tomá, puto! Fue un hervidero de puta madre. Las alimañas desmembraron a unos pocos soldados y cargaron contra el sargento. Y el arma escupió de lo lindo, fresquita y recién cargada. Y Cárdenas se gozó en la destrucción. ¡Repliegue!, bramó,
y les ordenó a sus piernas agarrotadas que se moviesen. Nos juntamos con el teniente. No podía saber lo que estaba haciendo el teniente. Esa parte era nueva para él. Supuso que contraatacaría. ¡Sargento! Oyó una voz a su espalda. ¡El teniente tiene trabada la bazuca! Así que eso era lo que había pasado. ¡Pelotudo! Decile que tire con cualquier cosa. Una sola bazuca. Un imán irresistible para esos bichos de mierda. Cárdenas retrocedía, volteando cuerpos, quemando antenas, reventando aguijones. Pronto se dio cuenta que no sentía miedo, de que su huida de la cueva le parecía lejana, de otra vida. Quiso ganar la batalla a toda costa. Se aferró a la bazuca, pero los bichos eran demasiados. Las armas convencionales solo atrasaban lo inevitable, y lo inevitable por fin llegó. Detrás de una figura calcinada, un bicho conocido y a la vez odiado asomó su cabeza. De los costados surgieron unas sirias que le perforaron el chaleco a Ignacio. Un fuego corrió, agarrándole las entrañas. Imposible soportarlo. Las piernas no le respondieron. Cayó al suelo. Otro soldado alzó la bazuca. Lo dejaron solo. Cárdenas grabó 4 tabletas de Encimex. Inútil. El dolor no cesaba. Ya no escuchó la batalla. Gritó. Quiso ponerse de pie. No pudo. El fuego interno le consumía los huesos. Pero él había elegido ese padecimiento por sobre la puta inyección indolora. Lo había conseguido. Justo antes de morir, cerró los ojos. Ya no seré llamado cobarde, Pensó como en un delirio. Un almirante y su vice dejaron de mirar las pantallas que ahora solo mostraban los signos vitales de Cárdenas. A través del ventanal vieron que el sargento aún permanecía sobre la camilla. El jefe de enfermería le desconectó los cables de la cabeza y luego de una impecable trepanación le extrajo un bulto de la base del cráneo. Depositó el bulto, que tenía forma cúbica, en una bolsa plástica y la selló. Los signos de vida en las pantallas del almirante y del vice marcaron 0. El sargento Ignacio Cárdenas se había ido para siempre. El equipo de enfermeros rodeó la máquina de realidad y desacopló la camilla flotante. Sin esfuerzo, deslizaron el cadáver fuera del cuarto. Y bien, Dijo el almirante a su vice. espero sus comentarios. Las acusaciones internas de deserción y traición a la patria Dijo el otro hojeando sus apuntes. ya deben ser desechadas. Destruidas, mejor dicho. Propongo a cambio la cruz al valor. De acuerdo, destruyas entonces el cubo de memoria original del sargento Cárdenas, junto con los de toda la compañía. El almirante pulsó una tecla. Desde la pared se deslizó una bandeja. Traía el cubo que le habían extraído a Ignacio Cárdenas, que depositó sobre el escritorio. Quédese el actual como muestra de lo sucedido. El vice tomó la bolsa y la sumergió en una batea con un líquido viscoso y transparente. La bolsa plástica se disolvió. El cubo está listo para ser copiado, mi almirante. Los dos salieron del lugar sonrientes. Una copia de lo más relevante de la batalla irá para la prensa, Ordenó el almirante. Correcto. y me la acompaña de algún comunicado que me explique el tiempo transcurrido desde que se perdió contacto con el pelotón. Hasta el hallazgo accidental del cubo dentro de las tripas de una limaña. Completó el vice. Correcto. Y otra copia, completa claro, para la ministra de Guerra. No tenemos el mínimo interés de que la democrápula piense que hay desertores en la Armada, ¿cierto? Cierto, almirante. Lo principal es mantenernos unidos. El almirante dejó de sonreír. Lo principal es que no nos corten el presupuesto. Ajeno a cualquier complot, un cuerpo digital cubierto de sangre digital que yace sobre la arena digital de un planeta digital inmortalizó un pensamiento, repiqueteándolo dentro de la matriz de la máquina de realidad. Ya no seré llamado cobarde.